Hola, ¿qué tal? Bueno, pues seguimos con esta parte de Excel y el día de hoy lo que queremos hacer es aprovechar la práctica anterior. En la práctica anterior nos quedamos en que pues teníamos estas matrículas como tal, teníamos esos alumnos y habíamos hecho un total en cuanto a a faltas, alumnos que justificaron y pues asistencias como tal. Pero queremos también saber y tener su expediente en cuanto al año, ¿verdad? De este momento, en cuanto a esta tabla que está aquí. Bueno, no es tabla como tal, es un ejercicio en el cual vamos a evaluar sus calificaciones y su promedio final. Para ello, bueno, pues en Covach, para los que pues miran que no sean parte del sistema Covach, vale 60-40 la calificación. El 60% es un examen, lo que obtengas del examen, bueno, se evalúa el 60%. Y en este momento las evidencias, bueno, tienen un porcentaje que suman 40%. Entonces, por ejemplo, la regla es que siempre valga el 60% del examen, llámese como se llame el parcial, tanto en el tercero como en el segundo parcial y en el primer parcial. Sin embargo, en el primer parcial tengo que la primera evidencia vale el 30% y la segunda evidencia vale el 10%. O sea, el alumno a lo largo de ese parcial tendría que entregar sus evidencias y bueno, eso sería lo que obtenga de ese 40%, sería el puntaje que se le sumaría con lo que obtenga del examen. Ahorita lo voy a explicar de mejor manera mientras hacemos la práctica. Entonces, en el segundo parcial hay tres evidencias, uno que vale el 20, otro que vale el 10% y una tercera que vale el 10%. Si lo sumamos, bueno, da el 40% más el 60% del examen. Y en el tercer parcial es una sola evidencia de 40% y en este caso es un examen del 60%. Entonces vamos a ello. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder en este momento realizar la práctica? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y yo es que aquí lo que voy a hacer, voy a poner nombres, ¿no? Entonces voy a ponerlo González. Bueno, no lo voy a poner ahorita, después se los voy a cambiar para que tú veas el cambio como tal. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo ya tengo una tabla y esta tabla que está aquí ya contiene ciertos datos. Es decir, yo pudiera copiar y pegar esto que está aquí. Yo lo pudiera copiar y lo pudiera copiar aquí en hoja 2, que por cierto la hoja 2, la que tengo aquí, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner boleta semestral. ¿Sí? Tengo que hacer una boleta que permita en este momento, bueno, calcular las calificaciones de los alumnos. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para poder sacar las características que nos piden? Entonces yo por aquí abajito yo voy a poner unas reglas, y la regla sería, bueno, cómo evaluaríamos el primer parcial, el segundo parcial y el tercer parcial. Entonces, antes de poner las reglas, yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Yo quiero pasar los datos, estos que están aquí, y quiero pasar sus faltas. Es decir, y vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Yo puedo en este caso copiar y puedo pegar. Sin embargo, hay un pequeño problema, y es que a nosotros nos gustaría que los datos estuvieran correlacionados. Es decir, si yo por el momento jalo la información de este alumno que está aquí, bueno, me gustaría estar 100% seguro de que el dato de sus asistencias, faltas o justificantes pues fuera la correcta. Porque si yo copio y pego, puedo tener un margen de error. Aunque fuéramos muy cuidadosos, siempre hay un margen de error. Entonces es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y lo que vamos a aprender el día de hoy es esto que está aquí. Yo de entrada lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, y yo voy a seleccionar toda mi tabla, toda. La tabla esta con la que usamos la lista de desplegables, no, esa la podemos dejar así, pero toda esta tabla es la que voy a utilizar. Entonces yo cuando selecciono todo, en la parte de aquí arriba, de donde te pone A1, bueno, a esta parte se le llama cuadro de nombres. Entonces aquí en esta sección tú le puedes poner un nombre. Por ejemplo, yo el nombre que le voy a poner lista, así tal cual, así. Entonces ahí está. Obviamente, para que funcione, yo por ejemplo si selecciono solamente una parte de la tabla, pues no me da el nombre como tal. Pero si yo por ejemplo selecciono toda la tabla, o sea que no me falte ningún solo dato, por ejemplo ahí la voy a seleccionar aquí. Quiero que te fijes que aquí está la tabla de lista. Aquí lo podemos observar. Acá.
Ahí está, ahí dice lista. Si tú quisieras ver, por ejemplo, todos los nombres, esto se los puedes asignar a nombre de rangos, pero puedes oprimir F3 y aquí están los nombres, digamos. Entonces, bueno, pues ahí vamos a empezar a trabajar con ello. Y yo lo que te quiero enseñar, yo lo que sí voy a hacer aquí es lo siguiente. Yo voy a copiar esto que está acá. Así lo voy a copiar. Entonces aquí yo lo que voy a hacer rápidamente, siguiendo la clase anterior, yo voy a poner aquí la matrícula. Y aquí voy a poner matrícula. Y aquí voy a poner nombre del alumno. Entonces ese nombre del alumno me va a servir bastante. Y aquí le voy a poner asistencias. Ahí está. Son los datos que yo necesito. No necesito toda la tabla por días. Yo lo que necesito son estos 3 datos. Entonces yo voy a pintar todo esto. Lo voy a pintar. Digo, ahorita voy a pintar todo esto de acá. Voy a poner mis cabeceras. Digo, hasta la P. Y le voy a poner esto que está acá. De hecho, ahorita le voy a cambiar esto. Entonces, si recuerdas, yo en la lista asistencia, yo voy a copiar y voy a pegar. Lo voy a pegar aquí. Ahí está, control V. Ok, ya tengo estos datos. Y quiero que te fijes que también me respeta, sobre todo, me respeta el 0 que ya teníamos programado. Muy bien. Bueno, pues ¿qué sigue? Pues sigue que tenemos que jalar los nombres, es decir, que me reconozca por número. Es decir, ese es el alumno 1, lo sabemos porque están ordenados. Pero es decir, si nosotros, por ejemplo, que de forma automática me permitiera saber los datos de las asistencias y los alumnos dependiendo del número. Entonces esto se hace con una, yo voy a poner mi cursor el nombre del alumno y yo voy a utilizar una función que se llama buscar V. Buscar V lo que te permite es, a ver, lo voy a poner ahí, buscar V, ahí está. Según la definición que le da Excel a la función, dice que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Muy bien. Vamos a poner buscar V y yo voy a abrir los parámetros. Buscar V, bueno, te permite valor buscado, es decir, ¿con qué lo vas a comparar? Matriz, en qué columna va y ordenado. Yo en este momento lo voy a poner acá. Entonces, antes de todo esto, yo voy a poner la función buscar V. Y en buscar V te dice que hay 4 bueno, se le pone igual. Siempre todas las funciones van igual. Ahí está, ya tenemos nuestra función. Entonces, primero te pone el valor buscado, es el valor que tienes a la mano. Siempre tienes que tener uno. En este caso, es nuestra matrícula. Y luego nos dice también que si volvemos a Excel, que aquí está Excel, luego nos dice también que tenemos que poner la matriz, buscar en, es decir, el nombre, aquí lo voy a poner, el valor que tenemos a la mano, nombre de la tabla, que contiene el valor a buscar. El otro parámetro nos dice que es en qué columna, es decir, qué columna nosotros necesitamos. Entonces aquí, por ejemplo, el valor a buscar, y aquí también columna donde se encuentra el dato. Y por último hay un valor que se llama ordenado o bueno, ordenado. Aquí lo que nosotros ponemos es si es false o true. Entonces nosotros vamos a poner falso. Ahorita les voy a explicar para qué. Pero es digamos que un valor de apreciación mucho más certero. Bueno, entonces aquí lo que queremos nosotros es buscar. El primer valor dice valor buscado. Entonces, ¿cuál es el valor que queremos buscar? Pues queremos buscar el valor que queremos comparar, que es este que está aquí. Coma. En este momento nos dicen matriz o lista de dónde buscar. Yo tengo dos opciones. Puedo poner aquí, yo puedo poner el rango de toda esta tabla que tengo aquí. O dos, si te acuerdas, ¿verdad? Si te acuerdas, le habíamos puesto un nombre. ¿Recuerdas eso? Muy bien. El nombre que nosotros le pusimos fue lista, que de hecho, si te fijas aquí me aparece ya por defecto. Lo voy a poner ahí, lista. Muy bien, vamos perfecto. Entonces me dice,
en que indica la columna del valor que quieres buscar. Entonces, como nosotros queremos el nombre del alumno, vamos a ver en nuestra otra lista en dónde está el nombre del alumno. Muy bien, está en la número 2. Cabe aclarar que aquí, pues obviamente como cambias, es decir que se agregan letras y más, pero esa es la estructura que tienes que tener. Primero, el valor que tienes a la mano. Siguiente, el nombre de la tabla que le pusiste. Y siguiente, el número de columna, que en este caso es la número 2 porque es el nombre del alumno. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Le podemos poner verdadero, que es una coincidencia aproximada, o falso, si es una coincidencia exacta. Esto de falso es la que por default se utiliza porque obviamente un empleado no va a tener 2 matrículas o un alumno no va a tener 2 matrículas. Por ende, nosotros podemos poner falso. Aquí ponemos verdadero si tendríamos que hacer un listado, no sé, se me ocurre de apellidos, ¿no? Que sí, 3 empleados pueden tener el mismo apellido. Bueno, pues aquí lo que nosotros vamos a utilizar es el de false. Ahí está. Entonces, volvemos a repasar. Buscar V te permite buscar de esta manera. 1, el valor que vas a tener siempre, el valor aquí. Ese es el valor que tú copiaste y pegaste, que por lo general siempre es la matrícula. 2, la lista, el nombre de la tabla, en qué columna va. Y si es falso o verdadero. Ya dijimos que falso es mucho más correcto ponerlo. Si ponemos y actualizamos, muy bien, nos aparece alumno 1. Quiero que te fijes en algo, porque yo, por ejemplo, aquí, yo voy a cambiar el nombre. Le voy a poner Alvarado Elena. Vamos a suponer. Si yo, supongo que ya lo puse. Si yo me voy para acá, quiero que te fijes que también aparece como Alvarado Elena. Entonces, todo lo que yo modifique en esta tabla se va a modificar también en la otra. Interesante, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo puedo dar, y yo, pues como se acuerdan, la regla principal o el atractivo de Excel es que nosotros podemos resolver uno y nos va a resolver los demás. Entonces, aquí lo que queremos hacer es arrastrar. Y lo arrastramos aquí y me va a aparecer alumno 2, alumno 3, alumno hasta alumno 10. Yo, por ejemplo, aquí le voy a volver a cambiar el nombre. Le voy a poner García Ani. Por ejemplo, si yo le pongo de esta manera, muy bien, ahí me aparece. Voy a poner otro nombre. Voy a poner Zazueta. No, voy a poner Silva Héctor. Aquí voy a poner Salinas Fernanda. Aquí voy a poner Sánchez Jorge. Acá voy a poner, en la parte de arriba, voy a poner García René. Aquí voy a poner Gagiola Javier. Y me faltan 3 nombres. Aquí voy a poner Zavala Enrique. Aquí voy a poner Ramírez Joe. Y aquí le voy a poner un nombre. Le voy a poner Ochoa Francisco. Muy bien, ya tengo. Entonces si yo me voy para acá, aquí voy a tener todos los nombres. Bueno, pues ya tengo los nombres, ¿no? Me costó trabajo pensar en 10 nombres. Ahora, quiero las asistencias. Entonces básicamente haríamos lo mismo, pero siempre desde la matrícula. Ese siempre va a ser nuestro valor. Podríamos hacerlo desde aquí. La verdad, aquí la problemática que yo veo, digo, yo nunca lo he hecho, habría que experimentar, pero pues es un nombre compuesto de 2 palabras. Entonces, por lo general, si queremos una coincidencia exacta, pues que sea la matrícula. Además, la matrícula en un trabajo nunca cambia. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, voy a contar, me voy a ir aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 25. Entonces queremos 25. Entonces aquí lo que voy a hacer otra vez sería buscar V. Y otra vez valor buscado, pues quiero que me lo busque por matrícula. Aquí me pide la matriz. Obviamente si te acuerdas, pues le pusimos lista. Ahí está, perdón. Punto.
Si buscamos el indicador de columna, es la número 25 y le ponemos que sea valor falso para que nos dé la coincidencia como tal. Ahí está, tiene 19 asistencias. Ahí está. Entonces yo ya acabo de tener mis asistencias y tendríamos que poner las asistencias como tal y tendríamos que poner también, ya pusimos los nombres. Muy bien. Pues con esto hemos empezado a trabajar. Esto de las asistencias, como te expliqué en la clase pasada, lo voy a poner así porque es muy largo el nombre y quiero ponerlo más pequeño esta parte de acá. Esto que está aquí lo voy a pintar de color negro porque quiero que te acuerdes que en esta tabla, aquí lo que yo quiero es poner las evidencias. Entonces, si yo me voy hacia acá, yo de hecho lo voy a poner hacia un lado, lo voy a hacer así y esta lo voy a poner acá. Muy bien, entonces me está pidiendo que yo en este momento haga una tabla con las evidencias. Yo en este momento lo que voy a hacer, voy a agarrar un puño de columnas y yo lo que voy a hacer, las voy a poner de tamaño, las selecciono tomando la columna sin soltar el mouse y aquí por ejemplo en ancho de columna le voy a decir que mida 5. Muy bien, entonces aquí lo que va a hacer el docente es poner la calificación del 1 al 10 y lo que te va a dar Excel es su valor proporcional, por decir. Si esta primera evidencia vale 30% en una escala del 1 al 10, son 3 puntos. Si esta evidencia cuesta el 10%, es 1 punto. Y si esta evidencia, el examen, si sacas un 10, tiene 6 puntos. O sea, es 6 más 1 sería 7, más 3 del 10. Aquí serían 2 puntos, más otro punto, serían 3, 4 puntos. Y en la parte de aquí serían 6 puntos. 4 más 6 nos daría el 10. Y aquí sería 4 puntos más 6. Muy bien, entonces es lo que queremos hacer. Entonces, aquí en el primer parcial vamos a poner evidencia 1. Aquí le podemos poner cualquier evidencia, evidencia 1, y esta primera evidencia vale el 30%. Entonces, en la evidencia número 2 va a valer el 10%. Aquí lo voy a poner con porcentaje. La evidencia número 3, lo que queremos que valga es el 30, el 10. Y aquí lo que voy a hacer, bueno, yo lo que voy a hacer es todo esto y lo voy a centrar porque sí me parece un poquito molesto. Ahí está. Entonces, yo tengo, aquí por ejemplo, si yo pongo 10 y aquí le pongo al alumno 10, entonces sería, aquí me tendría que aparecer un 3 y aquí me tendría que aparecer un 1. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser una evidencia total, es decir, que me sume los puntos que obtuvo el alumno. Esto lo hago para que sea un poquito más sencillo a la hora de hacer esto. Ahorita te explico cómo lo voy a hacer. Y en esta parte voy a aplicar el examen, le voy a aplicar el 60%. Y aquí lo que voy a hacer es calificación 1. ¿Sí? Muy bien. Yo le voy a poner un color y este color que le voy a poner es un color pues que sea distintivo del primer parcial. Bueno, le voy a poner este azul que está aquí. Entonces, este es el primer parcial. Entonces, lo que nosotros queremos es que el alumno, en este caso, sea la calificación que tú les pongas, obtenga una calificación como tal. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo, si el alumno saca 10 aquí, pues obviamente tiene los 3 puntos. Si el alumno saca un 10 aquí, obviamente tiene el punto. Si el alumno aquí, obviamente, lo que hiciera es sumar estos dos valores, porque es la evidencia, son los puntos totales. Entonces, aquí diría 4. En el examen, supongo que sacamos un 10, obviamente tendría los 6 puntos y la calificación sería la suma de este y este. Esto para que nos dé el 10. Entonces, sí, pero ¿qué pasa si el alumno no saca el 10? Si saca un 8. Entonces, aquí ya no nos daría los 3 puntos y es lo que queremos nosotros efectuar. Yo para esto lo que voy a hacer es lo siguiente y voy a poner valores. Y estos valores que voy a poner, por ejemplo, este alumno en la primera evidencia tuvo 10, este tuvo 9.5, este tuvo 8.3, 7, este tuvo 5, este tuvo 6.5, este obtuvo, este no entregó nada, este alumno tuvo 10, este alumno tuvo un 9.5 y este alumno tuvo un 5. Sí. Entonces, sabemos y partimos, es una simple regla de 3, sabemos y partimos que este alumno tuvo un 10, entonces por ende sería 3, tendría los 3 puntos, pero este alumno, ¿cuánto se le correspondería? Entonces, podemos utilizar la calculadora, o lo que podríamos hacer es básicamente que nosotros pudiéramos poder hacer la evidencia, poder sacar el porcentaje como tal. Entonces yo lo que voy a hacer aquí lo agrandé sin querer, a ver, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Entonces lo que yo voy a hacer aquí, en toda esta sección, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a poner
que sea, todas las calificaciones son decimales. Entonces, toda la información que vamos a manejar aquí son números. Por ende, lo que nosotros queremos es que nosotros podamos, en este caso, formato de celdas, y todos los números decimales llevan decimales. Todos los números, todas las calificaciones llevan decimales. Entonces, aquí donde dice, nos vamos a ir donde dice número, y aquí pues podemos poner cuántos decimales queremos. Por defecto nos pone que 2, perfecto, es lo que queremos. Entonces, aún así pongamos 5 o pongamos 7, bueno, se fijan, ya aparecen los 2 decimales. Entonces ya tenemos esto. Le voy a cambiar un poquito el tamaño de la letra. Muy bien. En la segunda evidencia voy a poner que este alumno tuvo 5, este alumno tuvo 8, y así me voy a ir, ¿no?, poniendo calificaciones. Este alumno tuvo 9, este alumno tuvo 5.6, 6, 3.4, este alumno tuvo 9, este alumno tuvo 5. Ahí está. Entonces, ahí está. Aquí lo que me faltó, una cosa que no hice fue, todo tiene que estar centrado. Porque si no está centrado, pues obviamente aquí tendremos un problema. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya tengo mis 2 evidencias. Y voy a poner las calificaciones del examen. 7, 8, 5, 3.5. Aquí se obtuvo 10. Este obtuvo... No, en un examen es muy complicado que todos tengan 10. 8. Aquí le vamos a poner que tuvo 6, 7, 8, 5.9. Le fue mal a este. Y 9.9. Muy bien. Aquí el alumno, una problemática fuerte con los alumnos es que de repente creen que pasando un examen pasan la materia, y pues no siempre es así. Muy bien, ya tenemos, el docente lo que hizo aquí fue capturar pues todos pues digamos que capturar todo, ¿no? O sea, capturó las calificaciones, pero ahora falta lo complicado, que en este caso sería, ¿qué es lo que va a pasar aquí? O sea, obtuvo 10, obviamente sabemos que tiene los 3 puntos, pero la idea de Excel es que no lo hagas tú, sino que Excel lo haga por ti. Obviamente tendremos que utilizar una fórmula. Y acuérdate que las fórmulas como tal se caracterizan por la lógica del usuario, usando operadores aritméticos. Esto quiere decir que los operadores aritméticos es el más, el menos, el por, el entre, el porcentaje. Sí, esos son, digamos, que los operadores aritméticos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ya tengo mis calificaciones. Ya tengo esta parte aquí. Tengo mi calificación de evidencia 1, evidencia 2 y tengo la del examen. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, por nada más para que te des una idea, le voy a poner un colorcito a esto. ¿Sí? Porque esto que está acá es lo que nosotros vamos a... Para que no te pierdas un poquito, yo lo que voy a hacer, lo voy a poner un poquito gris, porque va a ser lo que nosotros tenemos que calcular. Muy bien. Entonces, si nosotros le pasemos un poquito de lógica, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a poner, abro paréntesis, pongo igual, abro paréntesis y voy a seleccionar esta calificación que está aquí. Ojo, no le pongan el 10, así literal. No, van a poner la celda. Y le vamos a poner por y vamos a seleccionar esto que está aquí. Entonces, si yo guardo y actual, o sea, si yo en este caso doy Enter, muy bien, ahí lo que estoy haciendo es multiplicar la calificación 10, lo estoy multiplicando por el 30% y son los 3 puntos que tengo, sencillo. Pero fíjate, y aquí está, solamente seleccioné D2 que guarda la calificación y lo multiplica por el E1, que es en este caso donde tengo guardado el 30%. Para que esto funcione al 30% solo tiene que estar el valor numérico, no más, porque si tenemos valores numéricos y tenemos valores de texto, por ejemplo, si ponemos evidencia 1, 30%, no me lo va a permitir porque ya no lo va a tomar como número Excel, me lo va a tomar como texto. Entonces, siempre es importante que los números que vayas a hacer, siempre los tengas solamente como números. Ahí está. Entonces, ahí está el valor. ¿Funciona? Sí funciona. Entonces, lo que voy a hacer aquí, yo voy a hacer esto y arrastro y dirás, ah, muy bien, está perfecto, pero tenemos un pequeño problema. Y el problema es que aquí, por ejemplo, aquí me dan valores. Yo voy a hacer un poquito más grande esto. Y fíjate, me da valores de 0, y luego me da valores de 5000. O sea, ¿qué demonios es esto? Entonces, quiero que veas cómo se comporta la fórmula. La fórmula, hay algo que se llama referencia relativa. Y esta referencia relativa es que, si te acuerdas, aquí, cuando nosotros utilizamos
esto, en este valor, su rango era CB, C2, B2. Y luego aquí era C3, B3. Y luego aquí era C4, V4. Y luego así sucesivamente. Si yo me iba hasta acá, o sea, C10, V10. O sea, a lo que iba siempre va a estar tomando como referencia el que sigue. Entonces, a esto se le llama referencia relativa. Va a estar relacionado con la posición. Entonces nosotros no queremos eso. Lo que nosotros queremos es que, por ejemplo, si te fijas aquí, sí, ese lo multiplicó por E1, pero este valor no lo multiplicó por E1, lo multiplicó por E2, que es este valor que está aquí, y luego este lo multiplicó por E3, y así no podríamos ir. Entonces llegó un punto donde obtuvo 0, E7, y aquí en este momento, pues aquí cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Entonces, no, lo que queremos nosotros es fijar este valor, o sea que todos estos valores siempre se multipliquen por este 30%, siempre. Entonces, aquí lo que haríamos sería lo siguiente. En esta parte de acá, yo voy a poner mi selección y yo, para efectos, yo oprimiría F4 y fíjate lo que pasó aquí. De hecho, se lo puedes poner de forma manual. Tú en este caso le puedes poner este que está aquí, el valor de pesos. El valor de pesos lo que te permite es fijar. Es decir, cuando tú le pones este valorcito, le estás diciendo que siempre vas a poner como un candado o vas a poner como un ancla. Entonces este valor va a multiplicar a este. Fíjate qué va a pasar aquí. Yo en este momento voy a arrastrar. ¿Sí? Va a pasar esto que está aquí. Muy bien, cambiaron los valores. Porque este valor también está multiplicando a E1. Este valor también está multiplicando a E1. Cuando tú le pones los signos de pesos a esta celda antes de la columna y antes de la fila, digamos que se ancla el valor y todos los valores se van a multiplicar. Si yo se los quito, otra vez, vuelvo a repetir, si yo se los quito, que es esto que está aquí, acuérdate, lo que va a hacer aquí va a ser multiplicar por el valor que sigue y así va a tomar porque son, pues digamos, referencias. Entonces, si te acuerdas, a esto se le llama referencia relativa. Este valor, cuando tú anclas un valor, se le llama referencia absoluta. Así lo puedes googlear. Incluso, si yo me voy, por ejemplo, a Google, y aquí le voy a poner referencia absoluta en Excel. Entonces, ahí te puedes dar, ¿verdad? Te puedes dar una idea de que explican lo que yo ya expliqué, así por si te quieres, si no te quedó muy bien claro, no te quedó claro los valores estos, bueno, tú lo puedes darle una checada. Muy bien, pues básicamente aquí haríamos lo mismo. Entonces aquí lo que vamos a hacer en la segunda evidencia, vamos a poner el 5 por y este valor que está aquí, que está aquí. Pero recuerda que tenemos que anclarlo para que todos estos valores que estén aquí se multipliquen por lo mismo. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer, voy a poner este valor aquí y ahora sí, todo se va a multiplicar por G1. Entonces, si es totalmente factible, los valores, que obtuvo 10, obtiene su punto. Obtuvo un 5, o sea, no, en su trabajo que le entregó vale 5, entonces vale medio punto. Que entregó 9, bueno, le costó 9, casi logra el punto completo. Sacó 6.6, etc. Y es así de simple, es así de sencillo. Entonces, ahora hay que ver cuántos puntos de los 4 disponibles obtuvo el alumno. Entonces, pues esto lo hacemos con una pequeña suma. O sea, es sumar este valor más este valor. Aquí no le ponemos la referencia, no le ponemos el candado, porque si queremos que cada uno nos dé la operación. Entonces, por ejemplo, de 4 puntos obtuvo 3.5. Si yo arrastro hasta acá abajo, tengo 3.65, tengo 3.49, 2.40. Este chico, como no entregó la primera evidencia, pues nada más tiene 0.60. Y tiene en este momento 3.34, 3.75 y tuvo 2 puntos. Muy bien, llegó el momento del examen. Entonces, habría que ver cómo se maneja esto del examen. Y es que el examen pues es el 60%, pues haríamos básicamente lo mismo. Entonces lo que haríamos nosotros sería multiplicar este valor que está aquí por que está aquí, que es este F4 que está acá, y ahí está. Tenemos en este caso, tenemos los valores. Entonces, por ejemplo, este alumno que obtuvo el 7, pues obtuvo un valor de 4.20 en escala de los 6 puntos, o sea, obtuvo 4.20 de 6. Este alumno, hagamos si alguien obtuvo el 10. Bueno, que casi obtiene el 10, obtuvo 5.94. Entonces, pues ya tenemos el valor
de esto y ya tenemos los valores estos que están aquí. ¿Cómo le podemos sacar la calificación del primer parcial? Sencillo, podemos hacer una suma. Esta suma la podemos hacer con una fórmula o una función. Recuerda que la fórmula es una suma normal, que sería esto y esto que está aquí. Profe, ¿por qué no suma los valores estos? Porque aquí yo ya realicé una suma para simplificar esto. Lo podemos hacer así. Ahora, si tú este y este valor me da el 7.70, ¿no? Que obtuvo el alumno en su primer parcial. Pero, si el alumno en este momento, si tú lo quieres hacer por función, yo voy a poner aquí suma y voy a obtener el primer valor y voy a poner este valor que está aquí en J2. Que está aquí. Y fíjate algo, si yo le pongo los dos puntos, J2, si yo le pongo los dos puntos, me va a dar 14.70, es decir, porque me está sumando estos valores. Y no, yo solamente quiero que me sume este valor y este valor. Si yo quiero sumar en una función dos celdas que están separadas, pongo una coma. Entonces le digo, quiero que me sumes H2 y J2. Entonces ahí está, obtuvo el 7.70. Y si yo voy y actualizo todos los... Entonces aquí, por ejemplo, voy a obtener en este momento la calificación de este grupo. Entonces ahí están, ya tengo mis datos. Entonces la tarea a realizar es copien las mismas calificaciones así como están y ustedes se van a encargar de hacer el primer parcial, perdón, el segundo parcial. Acuérdate que el segundo parcial son tres evidencias, uno del 10%, dos del 10% y una de 20 más el examen, y una del 40% y otra del 60%. Pero lo que queremos realizar en particular es las calificaciones que guarden el final. Por ejemplo, aquí ya tenemos el C1, o sea, esto nos resultó. Aquí queremos sacar el C2, que va a ser la calificación final del parcial 2, y aquí el C3. Bueno, yo quiero sacar el promedio de eso. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, volviendo casi a la 1 de la mañana, se me olvidaba, y bueno, es que la actividad tiene que quedar tal cual. Necesito que copies estas calificaciones tal cual, estas que están de blanco. Y bueno, eso fue el primer parcial. Te dije más o menos cómo tendríamos que sacar el primer parcial aquí. Entonces, ahora vamos con el segundo parcial, que si recuerdas, tenemos en el segundo parcial una evidencia de 20% y dos del 10%, más su calificación de lo que es el examen. Y con esto vamos a obtener C2, que aquí si te fijas, aquí ya están las calificaciones de la primera evaluación, que fue la evidencia 1, pero falta sacar cuántos puntos obtuvo. Aquí también tienen estas calificaciones, no los puedes inventar porque queremos a ver si damos con el mismo resultado, tanto ustedes como yo. Pues aquí tendremos que sacar el 10%. Aquí tendremos que sacar el puntaje, o al menos la proporción de la calificación que está aquí, y aquí en la evidencia número 3 también el 10%, y aquí en la evidencia total tenemos que sumar los puntos del 10%, o sea, aquí tenemos que sumar la suma del 20%, los puntos que obtuvo del 10% y los otros puntos que obtuvo del otro 10%. Entonces ahí está, con esto vamos a obtener el puntaje de este más la suma de este más la suma de este. Y luego aquí tenemos la calificación del examen. Entonces aquí vamos a obtener el 60% y C2 se obtiene con la suma del 60% del examen y la evaluación total, o sea, de los puntos. Lo mismo aquí solamente tenemos dos calificaciones, tenemos la calificación de una sola evidencia del 40% y aquí tenemos el examen del 60%. Entonces para sacar C3 es la suma del 40 más los puntos del 60%. Y CF es el promedio de C1, de C1, este que está aquí, esto que está aquí, bueno ahí está, el C1 es el promedio, es la suma. El promedio de este y el promedio de esta columna. Entonces vamos a ver si las calificaciones coinciden. Ahí están. Entonces queremos ver si ustedes pueden llegar al mismo resultado que yo. Entonces, pues para que puedan obtener la calificación final, pues tenemos que ver si el alumno, pues tenemos que sacar primero las dos calificaciones. Ahora sí, hasta aquí lo voy a dejar porque tenemos que entrar a la función sí.